de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga grandemente a todos. Pedro pues está en el parking y viene ahora mismo a buscar algo en su auto. Mientras tanto, pues estamos acá listos para continuar capítulo de estudio. Como ustedes saben, estamos estudiando de este libro. Este libro ha sido fantástico, lo menciono para que los hermanos que están aquí con nosotros que sepan, este es el libro que estamos usando y de todos los libros que hemos tenido estudio que tienen que ver con todo el carácter del hombre. Este ha sido el número 1 de todos estos libros. Llevamos un año estudiando este libro y enseña todo el rol de nosotros como hijos de Dios, como esposos, como hijos, como padres, como miembros de la sociedad, y todos estos elementos son bien importantes. Y estamos contentos porque continuamos hoy un capítulo especial. Estamos llegando ya a la parte de los últimos capítulos del libro, y el libro consiste de consejos y motivarnos para nosotros comprometernos con nuestra familia, comprometernos con, eso quiere decir comprometernos con nuestra esposa, comprometernos con nuestros hijos, de vivir como hombres de Dios. Por eso es que el título del libro, La resolución de los hombres, o para hombres, debo decir. Y antes de continuar, vamos a comenzar con una oración. Vamos a dedicarnos al Señor, así que yo le voy a pedir a nuestro hermano Héctor, que está aquí con nosotros, para que nos dirija en esta oración. Amén. Una vez más te damos gracias, Padre, por todo permitido, Señor. Esta voluntad que nosotros estemos reunidos aquí en este día, Señor, para oír tu palabra, Señor. Padre, prepara nuestra mente, nuestros corazones, Señor, que tu palabra sea grabada en nuestros corazones, Padre, que nosotros aprendamos a aplicarla, Señor. Señor, háblanos a través de la palabra, a través de la manifestación del Espíritu Santo, Señor. Todo a través de todo el día, Señor, y todas las cosas que nosotros hagamos, Señor, que sea para Padre, mira cada persona que está aquí representando a su familia, Padre, que tú obres a favor de cada uno de ellos, Padre, que tú les bendigas de una manera especial, Padre, pero sobre todo, Padre, que nosotros crezcamos en el Espíritu, Señor, que nosotros le conozcamos a cada día más y más, Señor, que nosotros caminemos contigo a través del día, Padre. Haz tu rostro, Padre, resplandecer en nuestro medio, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gloria al Señor. Por todos ustedes que están con nosotros, tenemos a Emanuel, que está con nosotros, y nuestro hermano Edison, como Tomás Alba Edison. Ambos que son de Colombia. Tenemos también conectados con nosotros nuestro hermano Daniel y nuestro hermano de Colombia también. Esteban, que te bendiga mucho y te guarde. Qué bueno que están con nosotros. Amén. Awesome. Pedro, ¿hasta dónde fue que el libro de Hallado Fiel? Bueno, terminamos la parte de prometo ser fiel a la iglesia. Ok. Vamos a comenzar, prometo obedecer sus palabras. Sí, en la mañana y todo. Muy bien. Ok. Pues para nosotros demostrar que tenemos el calibre de resistencia como hombres, de tener el calibre de que verdaderamente el compromiso que nosotros hacemos es cierto. Por eso es que el título de la lección que dice, prometo ser hallado fiel. ¿Okay? Y hemos podido discutir acerca de lo que significa esta palabra de fidelidad, es muy profundo. Por eso ese capítulo lo rompe en diferentes áreas, que es muy importante. La primera área que nuestro hermano Pedro y ustedes pues discutieron la semana anterior, tiene que ver con la fidelidad a la iglesia. Amén. Y todo lo que eso conlleva, y cuán importante es no tan solo el que nosotros vayamos y estemos en la presencia del Señor, sino que obedezcamos su voz y que podamos nosotros estar juntos, porque esa es la voluntad de Dios, que estemos juntos. Y todos los beneficios, nosotros pudimos estar al tanto la semana pasada también de todos los beneficios. No tan solo es nuestra obligación de estar en la iglesia y es nuestra obligación de estar juntos, pero la Biblia también habla de los beneficios de que la iglesia esté junta y de que nosotros estemos juntos. ¿Y cuál es
el diseño de Dios y el propósito de Dios. Vaya, mi hermano Chris, que te bendiga, mi hermano. Hola, bienvenido. ¿Y cuál es el diseño y el proceso de Dios para nuestra vida? Pues ¿dónde nosotros podemos saber, informarnos y aprender de dónde está, cuál es la voluntad de Dios? ¿A dónde nosotros vamos para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿A dónde vamos? A la palabra. ¿Hay alguna autoridad, aparte de la palabra, donde nosotros podemos ir para saber cuál es la voluntad de Dios? No. ¿Ok? Esa es la única autoridad. No existe autoridad más grande que Dios. Y no es que la Biblia, el libro, es Dios, pero el libro documenta la expresión de Dios. Por eso es que nosotros podemos saber de que todo ha de pasar. Voy a poner esto aquí en mi grado para que no haya muchos efectos especiales por ahí. Y los cielos y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero 1000 palabras no pasarán. Por eso es que dice la Biblia que Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Yo puedo cambiar y fallarles a ustedes, pero tú puedes confiar en Dios porque Él nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Entonces, con eso concluido y entendido, yes. Una visita o algo y está preguntando. Oh, yes. Compañero tuyo. No, que te bendiga mucho. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Buenas noches. Amén. No, Buenas, ¿cómo está? Tremendo. Hay espacio aquí. Tremendo. Carlos, Edison y Emanuel. Sí. Porque el Señor, bienvenidos hermanos, por el nombre del Señor. Tremendo, estamos hablando acerca de asuntos que tienen que ver con el crecimiento de los hombres. Este es el libro que estamos usando. Estaba diciendo que llevamos un año leyendo este libro, esto es fantástico. Hoy estamos hablando acerca del aspecto de fidelidad. En la vida de los hombres eso es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, que nosotros podemos pensar en algo que convoca y que llama y que exige mi fidelidad. Una de esas cosas, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos que un hombre se compromete a ser fiel con algo, ¿qué cosas te viene a la mente? Compromiso. Matrimonio, compromiso, right? Con quien puede ser una futura mujer. Fidelidad, aparte de ese evento, ¿qué otro tipo de evento nosotros podemos pensar donde la fidelidad, el compromiso es importante una vez un hombre lo establece? Podemos mencionar el matrimonio, ¿es uno? Bueno, yo creo que cuando una persona consigue un trabajo, debe ser fiel al trabajo. Eso es así. De hecho, no tan solo moralmente es lo correcto. Hay situaciones donde no hacerlo es ilegal. ¿Ok? Hay muchos trabajos donde nosotros vamos y cuando nos ofrecen el trabajo y decimos que sí, uno empieza a firmar documentos y a veces uno de los documentos dice tu compromiso de mantener ciertas áreas del negocio de manera confidencial. Y tú escribes y firmas. Y si sucede que sí, que sucede algo raro, y apunta toda la evidencia que lo hice yo, y yo trato de decir, no, yo no hice eso, o yo no sabía eso, o nada de esas cosas, pero va a venir el Departamento de Recursos Humanos con un papel que tú firmaste, que tú te comprometías, que tú ibas a ser fiel con la información que tú ibas a manejar, etcétera, etcétera, y eso le puede costar a uno el trabajo, y dependiendo de la situación puede que sea cárcel o multas, etcétera, etcétera. La fidelidad, la reputación de la persona. La reputación de la persona y quizás la del trabajo, también, dependiendo de cuán sensitivo era la posición o la información que estaba manejando. En mi trabajo, recientemente la compañía comenzó a ofrecerle a los empleados comprar acciones, ¿ok? Para que las personas pues de esa manera pues se sientan, son parte de la compañía, comprar las acciones y todo, pero a ciertos grupos de personas, como tienen cierto tipo de acceso, hay un compromiso particular. Yo estoy en ese grupo de personas. Y entonces cuando ellos dicen,
tal temporada va a haber una ventana abierta donde nadie puede comprar ni vender acciones. Pero estamos planificando vender acciones para tal fecha, o estamos pendientes para comprar acciones para tal fecha. Nadie puede hacer nada en esa ventana de tiempo, porque si alguien hace algo, eso es en contra de la ley de la compañía. Lo que quieren hacer la compañía es hacer las cosas lo más justo posible, porque a la compañía, hay una compañía en los Estados Unidos que regula todas las compañías de Estados Unidos que tienen acciones, y hay unas reglas para seguir. Entonces, si la compañía no sigue esas reglas, la compañía se mete en problemas. Entonces, la compañía tiene sus propias reglas para protegerse. Entonces, depende de la compañía de mi integridad, de mi fidelidad a la compañía, de mi compromiso. Y eso estoy hablando de manera secular, estoy hablando de nuestros trabajos comunes y corrientes. Ahora estamos yendo en lo profundo, estamos hablando en el corazón de los hombres. Okay. So, estamos hablando ahora de serle fiel a Dios y estamos dividiendo esta fidelidad en varios aspectos. Nelson. Sí, con lo que tú acabas de ilustrar allí y acabas de decir que vamos a lo más profundo, yo quería adelantar algo, ¿no? Que es que cuando hablamos de fidelidad, hablamos de ese compromiso, pero en la fidelidad comienza cuando tú aceptas ese compromiso y, valga la redundancia, trabajas o te propones a cumplirlo. Eso va enlazado con un valor moral que tú tienes y que te lleva a realizarlo. Y cuando hablo del valor moral es que empiezas tú a desdibujar o a plasmar el valor como ser humano que tú tienes para ese trabajo, para lo que te comprometiste y para lo que vas a hacer. Hay una certeza en las personas cuando ven que la moral tiene un nivel muy alto de otras y pueden confiar. Yo confío en que David aceptó esta tarea, la va a hacer y voy a tener el resultado. Pero no porque es que yo quiero, sino porque yo confío en que eso él lo va a mostrar de esa manera o quizás mucho mejor. O sea, hay una confianza. Y cuando vamos a Dios, nosotros también, dentro del temor y el compromiso que tenemos, cuando hablamos de fidelidad a Dios, estamos aceptando no solo el compromiso, estamos aceptando una forma de vida a través de Dios, que es lo más maravilloso, por supuesto. Y digo que es más maravilloso porque cuando no lo conoces no entiendes qué es eso, pero cuando lo conoces pasa a ser algo deslumbrante en tu vida, de tal manera de que tu forma de vivir se convierte en una conducta con más cantidad de acción moral, con más compromiso, y que tú, como quiera que suceda, o con todo y las trabas que puedas tener en tu vida, tú tratas de llegar a la meta de ese pedido, de esa situación o de ese compromiso en Cristo Jesús. Y todo esto es provocado una vez tenemos a Cristo en el corazón. Obviamente, este tipo de conducta de fidelidad no viene sencillamente, este tipo de fidelidad que estamos hablando, que es el profundo que yo estaba diciendo ahorita, es el resultado de un encuentro con Cristo, un encuentro personal. No es una situación religiosa, no es que ir a la iglesia cada domingo, no es leerse ciertos versículos de la Biblia todos los días, es más que eso. Es el desarrollar una relación personal, tú con Dios, Dios contigo, y es un proceso lento. Esto no es, yo estoy gateando. ¿Okay? Nosotros tenemos y dependemos de esta relación para poder vivir, especialmente en estos días difíciles, horribles que estamos viviendo en el mundo completo. Así que este reto para los hombres es un reto personal. ¿Okay? Es un reto que luego es un reto de grupo, pero la demanda, la exigencia principal del Señor para nosotros escuchar esto es para ti, para mí, para todos nosotros individualmente. Entonces, en la semana pasada, pues, yo utilizo a hermano Pedro para hablar acerca de que prometo ser fiel a su iglesia, a su novia. ¿Okay? Y todo lo que eso tiene que ver. Ahora yo quiero hablarles hoy acerca de
prometo obedecer a su palabra. Esto va más allá. Here's some brother, God bless, God bless. Amen, amen. Amén, amén, suave por ahí. Sí, amén. Yes, sir, yes, sir. Prometo obedecer su palabra. Estamos en la página, aquellos que tienen el libro, la página 202. ¿Okay? Y comienza este proceso. Esto es lindo porque ahora vamos a hablar un poquito acerca de qué tipo de autoridad tiene la Biblia. ¿Qué tipo de autoridad tiene la palabra escrita de Dios para que nosotros entremos en un proceso de compromiso de que yo prometo ser fiel a su palabra? ¿Por qué yo tengo que comprometerme de esa manera a la palabra de Dios? ¿Qué tiene la palabra de Dios que no tan solo está diciendo que es todo lo que necesito, me está motivando a que yo me comprometa con esa palabra? Hay algo poderoso que me llama y me atrae para yo tener satisfacción en mi alma, y siento en lo más profundo que va a comenzar cuando yo haga mi compromiso de obedecerlo. Y obedecer a Dios, no es obedecer al pastor, no es obedecer a una organización, es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y lo que nosotros estamos hablando aquí es su palabra. No es una idea de alguien humano, sino que es el poder de esa palabra. Y el presidente John Adams, que era presidente de Estados Unidos en el 1756, él dijo esto: supongamos, está diciendo una historia, una idea, algo hipotético. Supongamos que una nación en una región distante usara la Biblia como su única ley y cada miembro de ese lugar regulara su conducta por los preceptos que allí se enuncian. Después dice en admiración, qué utopía, qué paraíso sería ese lugar. Eso es bien profundo lo que ha dicho el presidente. Si estamos en un lugar y no existe policía, no existe el Capitolio, no existen los senadores, no existen las bases navales, no existe ejército, solamente existe un grupo de personas y la Biblia. Y luego dice, y que cada miembro que esté en ese lugar regulara su conducta basado en lo que está, esos preceptos que están en la Biblia, ese lugar sería el lugar más maravilloso para vivir. Entonces, quiere decir que hay un impacto en el contenido de las palabras, que son las palabras que representan eso que decimos, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, tenemos una situación, y esto es como base de introducción, tenemos una situación difícil porque la cultura de hoy, dice a mitad de ese primer párrafo, dice, sin embargo, nuestra cultura suele seguir el consejo y la orientación de hombres carnales, de personas regulares, de artistas que cantan. Y muchas, miles, millones de personas escuchan lo que estas personas dicen. Dicen algo 30 segundos y las acciones en Dow Jones suben y bajan. Así es el impacto de personas que están en la farándula, personas que están en la política, personas que están en el ejército. Dicen cualquier cosa, la gente tiembla, la gente brinca de gozo, la gente se preocupa y empiezan a hacer cosas de aquí para allá, de allá para acá. Lo que la cultura dice está opuesta a lo que la palabra de Dios dice, en que son dos caminos distintos. Hay dos maneras distintas de ver el mundo, dos maneras distintas de cómo yo vivir las ideas y los principios que pueden hacer que yo sea feliz. El mundo dice que es un estilo, la palabra de Dios dice otro estilo. Joel, hay un párrafo ahí que comienza con una pregunta. ¿Y tú? Ajá. Léelo. Sí. ¿Y tú? ¿Crees que la Biblia es palabra de hombre o la verdadera palabra de Dios? La respuesta a este interrogante significa una diferencia monumental en la dirección del resto de tu vida y en las generaciones venideras. Ok.
Esto es un principio bien violento que vamos a decir ahora. Porque como yo le dije ahorita al principio, esto es una relación personal. ¿Qué tú vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios dice? ¿Qué vas a hacer tú con la pregunta de que si tú crees que la Biblia es palabra de hombres que escribieron esos libros o que es la verdadera palabra de Dios? Y dependiendo de cómo tú pienses, dependiendo de cómo tú contestas esa pregunta, es tu visión del mundo. Todo lo que tú ves en el mundo va a estar de acuerdo a tu percepción, a tu manera de pensar. Y obviamente eso es lo que queremos nosotros regar en esta noche, para que tú salgas convencido de la realidad de lo que es verdadero. Y no queremos sonar políticos, porque esto se ha gastado muchísimo, se ha dicho mucho por radio, televisión, por internet, acerca de lo que es la verdad. La cultura, el mundo enseña que la verdad es relativa, que depende de lo que tú hayas experimentado, que es tu experiencia personal, que cada experiencia personal es individual y que todo el mundo puede tener su verdad. Tú no puedes tener tu verdad. Por ejemplo, si tú piensas que si tú te paras en el techo de este edificio y tú piensas que vas a volar y te lanzas del techo, hay una verdad que va a regular tu pensamiento inmediatamente, que es la verdad de la ley de la gravedad. No importa cómo tú pienses, la verdad tiene control. Entonces, ¿qué tú haces? Si tú ves que alguien quiere volar y se quiere trepar el techo para tirarse, y tú sabes la verdad, ¿qué es lo que tú vas a decirle a tu amigo? No lo hagas. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues te vas a caer. Entonces te vas a decir, pues me voy a caer. No, yo sé que yo puedo volar. Entonces, si tú aprecias a esa persona, tú vas a explicarle a la persona quién descubrió la ley de la gravedad, qué significa la gravedad, por qué la gravedad en la Tierra, por qué en los diferentes planetas la gravedad es distinta, por qué en la Luna la fuerza de gravedad es menos y tú eres un poquito más liviano, por qué esas cosas suceden físicamente hablando. Entonces la persona es convencida por la verdad. Entonces, desde ese momento en adelante, la persona no va a usar su idea, va a querer buscar la verdad. Ya ahora él no piensa, la próxima vez él iba a treparse a un edificio, pensando. Y esto es una analogía media cómica, pero es para nosotros entender cuán importante es la verdad. No, la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Y lo probamos con ese ejemplo sencillo. Pues entonces, la Biblia es verdad o no es verdad. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros queremos hablar hoy. ¿Sabes por qué? Porque el que tú entiendas eso va a contribuir a si tú crees lo que está escrito, si tú crees en la palabra de Dios o no crees. Entonces, eso te va a dar una fuerza a ti de convencimiento de que si tú quieres buscar de Dios, tú estás haciendo lo correcto. Porque está en la Biblia. Pero si tú no crees en la Biblia, tú no vas a creer que Dios tiene algo contigo. Tú no vas a poder entender de que Dios te ama. Que Él te recibe como tú estás, donde tú estás, a la hora y fecha donde tú estés. Cuando tú quieres acercarte a Dios, Él tiene los brazos abiertos para ti todo el tiempo. Más abajo en el libro, aquí dice algo muy importante. La Biblia, a nivel mundial, es el libro que más se lee. Es el libro que más se vende. ¿Verdad? ¿Qué más dice aquí en las notas del pastor? El más estudiado. Muchas veces la Biblia se estudia ¿para qué? Para la ciencia también, para hacer cosas seculares, no solamente espirituales, pero la Biblia también se usa para la ciencia. Está unida. Tiene información. Exacto. So quiere decir que si la ciencia usa la Biblia y la ciencia busca siempre hechos,
evidencia, right? Pues quiere decir que hay información en la Biblia que es verdadera y que es confiable y que la ciencia usa estas referencias para llegar a las preguntas que no podían tener contestación de otra manera. Ciudades enteras descubiertas, referencias de personas que nunca existían y de momento aparece la evidencia de que estos nombres sí existían. Ciudades perdidas, que lo decía la Biblia que esas ciudades estaban ahí. No hay información en ninguno de los archivos de las civilizaciones de alrededor. Siempre se pensaba que estas ciudades eran inventos hasta que arqueólogos se decidieron, ok, vamos a tratar de buscar esto. Utilizaron la Biblia y llegaron al lugar y descubren las vasijas y descubren los escritos y descubren las imágenes. Y todo comienza a respaldar la veracidad de las escrituras. Sin embargo, miles de años de análisis no han conseguido. Hay gente que han querido desprestigiar la Biblia, pero miles de años han pasado y nadie ha podido desprestigiar la Biblia, ni la calidad de la veracidad de la Biblia, ni la consistencia de la Biblia. Satanás la odia. Los ateos la niegan. Los escépticos se burlan de la Biblia. Las religiones falsas menosprecian y tergiversan lo que dice la Biblia. Los rebeldes distorsionan y la usan mal. ¿Por qué? Sencillamente porque. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué Satanás, la más fácil, por qué Satanás no le gusta? ¿Por qué Satanás no quiere? Porque es la Porque verdad. del contrincante. Porque es del contrincante. ¿De quién es la palabra? De Dios. Porque es la palabra de Dios. Hay una lucha enemiga en contra de cualquier determinación positiva que nosotros queramos hacer o establecer en nuestra mente de la autoridad. ¿Ok? Y eso es mi énfasis en esta noche. Poder entender la autoridad de esa palabra, y si esa palabra tiene autoridad, puedo yo creerle a esa palabra. ¿Ok? Porque de aquí en adelante, esa contestación a esa pregunta cambia mi manera de ver el mundo, cambia mi manera de ver mi realidad de que yo puedo depender de verdad de Dios. Quizás yo no puedo depender del pastor, quizás yo no puedo depender de mi familiar, pero yo puedo depender 100% de Dios por lo que dice su palabra. El contestar sí o no a esa pregunta va eso a afectar cómo tú ves el mundo, cómo tú ves el trabajo todos los días, cómo tú cuando viajas en la calle, cómo tú ves el sol, cómo tú ves los árboles, cómo tú ves la gente, todo cambia. Alguien que me lea Hebreos 4:12, que lo tienen por ahí, porque este versículo habla acerca de cuán impactante es la Biblia y lo que tiene la Biblia dentro. ¿Ok? Alguien lo tiene por ahí. Hebreos 4, versículo 12. Yo creo que dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de los filos, que discierne las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Especialmente esa última parte. Que la palabra de Dios entra profundo y que discierne o analiza los pensamientos y las intenciones, las motivaciones. Wow, estamos hablando de algo que está bien profundo en el corazón. Esa palabra de Dios llega hasta ahí. Por eso cuando alguien habla la palabra de Dios, tú tiemblas. Pero habla una figura pública, a cualquier presidente de cualquier país, y uno está normal. Pero cuando Dios habla, tu espíritu se mueve. Muchas veces tú lloras. ¿Ok? Porque hay una conexión. Por eso es que sabemos que la palabra de Dios es inspirada. Cuando la mencionamos y la decimos y la recitamos, esa palabra, esas oraciones, eso tiene una expresión que está respaldada con un poder. ¿Ok? Perdón. Yes. Muchas veces como ser humano, o normalmente como ser humano, somos tercos, ¿sabes? Estamos
con un poco de escepticidad acerca de la palabra, lo que se dice. A veces vemos personas hablando y como que no creemos, como que no nos sentimos muy cómodos con lo que están diciendo. Y obviamente no somos de juzgar cuando sucede eso, porque somos seres humanos y pasamos ese proceso. Pero la palabra tiene algo maravilloso y está en el libro, en esta misma página que estamos leyendo al final. La palabra te confronta, te humilla, pero te realza, te motiva, te lleva a sitios y caminos. Y un ejercicio básico de la palabra es que tú estás en una iglesia, tienes una situación, vas buscando de Dios a tu manera, no sabes qué va a suceder, y cuando empieza el pastor a expresar por medio de la palabra lo que Dios tiene para las personas, aunque es una sola pronunciación de una palabra, de las letras que tú estás escuchando, tú llegas a sentir que eso te está hablando a ti directamente. Y es cuando empieza esa semilla a germinar dentro de ti. Pero en la parte, al final de la página de este libro dice que la palabra tiene también la capacidad, y eso es verdad porque es viva, de mostrarte lo que es bueno, lo que es malo, pero también te da la herramienta para que tú tomes la decisión de saber qué es lo que tú tienes que hacer. Y obviamente, como seres humanos, entre lo bueno y lo malo, siempre escogemos lo bueno. Entre lo mejor y lo peor, vamos a escoger lo mejor. Entonces, creo que cuando tienes situaciones y vives situaciones y te ponen la Biblia, te ponen la palabra de Dios, no hay más que escoger una sola cosa. Y es la palabra bíblica que viene de Dios, y por eso entonces aplicamos el versículo de Hebreos que dice que es cortante, porque eso lo vivimos, nosotros lo sentimos. Esa es la palabra. Y no vamos a poder nunca en nuestra propia fuerza, porque hay uno solo que ha vencido el mundo. Uno solo, sí. Y sabemos quién es, que es nuestro Señor Jesucristo, y está ahí en la palabra. No es invento de nadie, no es porque queramos hacer las cosas como queramos, no es porque alguien lo dijo y a través del tiempo se hizo. No, es porque se dio y es palabra sana. Y la clave importante aquí es que las palabras que están escritas pues, no son inspiradas por ser humanos. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, pues entendiendo de que Dios inspiró estas palabras, pues entonces nosotros vemos y sentimos en nuestro corazón que estas palabras me están tocando. Yo siento la validación de Dios en mí, porque estoy escuchando estas palabras y estas palabras me confrontan. Esto me hace temblar, me hace reflexionar y están provocando en mí una manera agradable de perseguir cambio. Una manera motivante de yo levantarme, de darle esperanza. Eso yo no lo sentía antes, pero comencé a escuchar la palabra de Dios y comencé a entender de que el Señor me ama genuinamente. Yo siento que Él es real. Miren, Tomás, yo quiero que tú leas ese primer párrafo de la página 204, cuando dice, casi todas las religiones comienzan de la misma manera. Un hombre se alza solo y declara en su libro que posee revelación divina. Pero la Biblia no es tan solo un libro, es una biblioteca entera de 66 libros escritos por más de 40 autores durante un periodo de 1600 años, que vivían en 3 continentes distintos y hablaban 3 idiomas diferentes. ¿Cuáles eran las posibilidades de que todos coincidieran? Sin embargo, estos libros contienen registros históricos, parábolas espirituales, consejos atemporales, canciones de adoración y visiones proféticas que reunidos narran la historia completa del propósito redentor de Dios para los tiempos y la eternidad, de principio a fin. Considéralos como audaces testigos ante un tribunal, que se respaldan entre sí y corroboran el testimonio del otro. Amén. Yo no he oído un párrafo más completo en toda mi vida de poder estudiar algo de este resumen. Porque esto nos demuestra a nosotros cuán sólido y confiable es la Biblia. Podemos leer, existen libros buenos, existen libros edificantes que te hablan de mejoramiento personal, ¿verdad? De desarrollo profesional, y todo eso es importante, eso es fantástico. Pero el libro que habla acerca de quién tú eres, de por qué Dios te creó, por qué tú estás aquí, cuando tú estás pasando problemas, ¿por qué estás pasando por los problemas? ¿Quién te puede levantar de los problemas? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál es el origen de tu felicidad? ¿Cuál es la culminación de tu felicidad? Todas estas cosas
Este tesoro está evidentemente en la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo confiar? Wow, acabamos de leer de una manera sistemática, científica. ¿Qué me puede probar a mí en mi conciencia, en mi inteligencia? ¿Cuán confiable es la palabra de Dios? Miren para allá, miren para allá. 66 libros que tienen unidad de idea y consistencia. 66 libros escritos por más de 40 personas diferentes que vivieron en épocas diferentes. Estamos hablando de unos 1600 años, 1600, 1800 años entre medio. Todos esos autores, muchos de esos autores nunca se conocieron. Estas personas vivieron en 3 continentes distintos. No tan solo tenían culturas distintas, geográficamente no estaban conectados. 3 lenguajes distintos. Es imposible mantener una unidad de mensaje con una variedad de características como esa, a menos que el Espíritu Santo representa ese hilo que une todas estas cosas y hace de este libro algo tan magistral. Y no tan solo eso, el hecho de que contiene consejos eternos, que contiene registros históricos, como decía Héctor ahorita, etcétera, 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 hace de este libro indiscutiblemente la evidencia de la palabra de Dios, y esto hace que las personas que no quieren saber de Dios tengan un gran problema con su vida, porque no pueden procesarlo, no lo quieren aceptar. Satanás no quería que esto sucediera, de que hubiera esta documentación. Yo quiero decirle que a través de toda la historia, hombres malvados han querido destruir la Biblia. Han coleccionado toda la Biblia de todos los países, han hecho unas hogueras increíbles quemando la Biblia. Mientras más Biblias ellos quemaban, más Biblias se producían. El libro más perseguido a través de todos los tiempos es el libro número 1 en el mundo, en ventas, en lecturas, en estudios, en todo. Y en idiomas. Y de idiomas. Yo no sé, yo sé que White es la compañía, una organización que se dedica a hacer traducciones de la Biblia para nativos, indígenas, en lugares profundos. Yo no sé si se pasó más de 200 lenguajes conocidos donde la Biblia está traducida. Y se está traduciendo hoy para lugares más remotos, sí. Usted sabe, es bien curioso, voy a pasar una pequeña pausa. Usted sabe lo que sucede para que alguien escriba una Biblia en el lenguaje es un proceso bien difícil, en el lenguaje de alguna aldea específica, lo que sea. Una persona o un dialecto, lo que sea. Una persona educada en todos los elementos que se necesitan tener de lingüística en su propio lenguaje, tiene que ir allá a vivir con ellos. Usted sabe qué es hacer eso desde cero. Entonces tiene que trabajar una estrategia para comenzar a definir un abecedario y comenzar a poner toda esta información para entonces comenzar desde lo que se conoce para traducirlo al lenguaje nuevo y hacerlo lo más íntegro posible, que no se pierda la idea y que la persona que está leyéndolo aquí en esta aldea, en este lugar, pueda entender el concepto. ¿Ok? Sí, eso es increíble. Yo vi cuando yo era más joven en Filadelfia, alguien habló de un misionero, habló de eso, de cómo poder presentar la Biblia a personas que no conocen. Por ejemplo, él dijo ese pasaje, que si tus pecados fueran como la nieve, o sea, fueran como rojo como el carmesí, vienen a ser como blanca lana, y habla también de la nieve. Bueno, pues una persona indígena que vive en Sudamérica nunca ha visto nieve, entonces ellos tuvieron que buscar la forma de que esa persona pudiera entender qué significaba ese pasaje. En vez de usar la nieve, ¿qué usaron? Vienen a ser como la pulpa del coco, ¿verdad? Porque ellos entienden lo que es el coco adentro, es blanco. Ellos no saben lo que es nieve, pero sí entienden lo que es el coco. Entonces pudieron traducir la Biblia de esa forma para que ellos pudieran entender lo que significaba el pasaje.
Qué tremendo, qué tremendo. Todo este tipo de intentos de hacer todas estas traducciones, pues demuestran, hay una inspiración, una motivación para continuar perpetuando la idea de confrontarnos con la pregunta. Y volvemos a la pregunta que hicimos al principio. ¿Crees tú que la palabra de Dios es inspiración que surge de los hombres o es la verdadera palabra, expresión de Dios? Entonces, dependiendo de cómo contestamos esa pregunta, va a ser nuestra manera de ver el mundo. Entonces, si nosotros vemos y decimos la Biblia es la palabra de Dios, pues si tú estás seguro de eso, ya ahora tú tienes una conexión con la verdad. ¿Ok? Entonces la verdad, ¿sabes lo que va a hacer contigo? Te va a hacer libre. Eso hace la verdad de la palabra de Dios conmigo todos los días. Mantiene en mi vida libertad. ¿Libertad para qué? Para servirlo a Él. Eso quiere decir que me da victoria en mi día a día, en mis problemas y dificultades. Él está conmigo para que yo continúe manteniendo mi intimidad con Él. Cuando yo me siento cansado y abatido, que me siento confundido, desesperanzado, sea lo que yo sienta, como yo creo en Dios, porque la Biblia me habla de Dios y yo creo en la Biblia, ya tu mundo cambia, ya tú comienzas a ver las cosas diferentes. Entonces llega el momento que Dios va a hablar contigo y te va a decir, yo quiero que tú me dejes entrar un poco más. Yo quiero entrar adentro. Abre tu corazón y me recibe. Entonces ahí las cosas van a cambiar 180 grados. Ahí las cosas van a cambiar y entonces tu vida no va a ser la misma. Va a ser la vida que el Señor quiere darte, que es una vida de gozo, de alegría, de protección, de paz. Yo analizo mucho las cosas porque esa es mi profesión. Yo soy programador de computadora. A mí me enseñaron a pensar y a no a correr a conclusiones. Tengo que investigar antes de yo programar estas instrucciones en la computadora para que se ejecuten. Yo tengo que saber que 1 más 1 es 2. Y tengo que enseñarle a la computadora cómo hacer eso. En la computadora no hay fe. Es ciencia. Yo creo en Dios. Dios se ha revelado a mi vida. Aquí no hay métodos humanos. Porque Dios es real. Dios es más real que yo, que soy yo. Pero no todo el mundo va a entender eso. Por eso lo poquito que yo puedo decir es, pruébalo tú mismo. Nosotros somos confrontados con estas preguntas todos los días. ¿Crees tú en la palabra de Dios? Los cristianos todos los días son confrontados con esta pregunta porque a veces las luchas son gigantes. Tenemos hermanos que están en un hospital. Tenemos hermanos que están padeciendo en su casa. Tenemos personas, hombres, mujeres que aunque le están sirviendo al Señor, están pasando por sufrimiento y quebranto. Pero si Dios es real, si Dios es, ¿por qué Dios no nos saca de ahí? Bueno, vamos para la Biblia y vamos a saber que nosotros podemos confiar en Dios aún en medio de todas esas cosas. ¿Por qué Dios permite que pasemos por todas esas cosas? Hay contestaciones que podemos darlas por la Biblia. Hay contestaciones que no existen las contestaciones. Yo no puedo comprender por qué Dios me permite pasar por este problema, pero yo sé por la Biblia que Él está conmigo en el problema. Entonces, es bueno que yo sepa contestar esa pregunta para mí. ¿Creo yo que la palabra de Dios está escrita por los hombres sencillamente o es verdaderamente la palabra de Dios? Cada libro de la Biblia, acuérdense, la Biblia no es un libro. Biblia viene del griego biblos, que quiere decir un grupo de libros. ¿Okay? La Biblia tiene 66 libros diferentes. ¿Okay? Y cada libro de la Biblia tiene un sentido unificado de inspiración divina y se une a los demás en un elaborado tapiz, en una tela hermosa que revela que solo Jesús es el camino, la verdad y la Biblia y la vida. Héctor, ¿qué dice ese párrafo donde dice las escrituras son completas? Léeme ese párrafito que está ahí. Las escrituras son completas.
conectan nuestros orígenes, nuestra historia, nuestra moralidad, nuestras relaciones y la naturaleza de Dios, la manera de conocerlo y qué sucede luego de la tumba. Yes. Todo esto. Todo es un solo lugar. Ningún otro libro ha cambiado tantas vidas ni sacudido de tal manera al mundo. Ningún otro libro ha educado tanta ignorancia, iniciado tanto bien, propagado tanto amor y reprendido tanto mal. O sea que la Biblia está diciendo este párrafo, es un libro completo. Completo porque cubre todas las necesidades del hombre. Contesta todas las preguntas principales del hombre. Esa palabra ha cambiado millones de personas. Millones de personas. Para ser personas de bien. Aunque somos pecadores, aunque le hemos fallado a Dios, la palabra de Dios es transformadora. Nada en el mundo existe que trabaje y cambie a la gente de adentro para afuera. Solamente la palabra de Dios, cuando tú la escuchas. Por eso que nosotros estamos tomando clases hoy. Porque esa palabra que se habla, siempre y cuando lo que se dice está basado en la Biblia, en la palabra. Esas palabras que se dicen son transformadoras. ¿Sí? La gente, estoy en la página 205. La gente, Omar, léeme ese párrafo que dice la gente. La gente puede decir lo que quiera de ella, Ajá. pero su precisión histórica, su fiabilidad profética, su unidad corporativa y su capacidad transformadora revelan que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí mencionó cuatro cosas importantes. Cuatro cosas importantes. Número uno, la Biblia tiene precisión histórica. Usted sabe que en el Nuevo Testamento se cumplieron 330 profecías del Antiguo Testamento. Usted sabe que en Jesús se cumplieron sobre 300 profecías, muchísimas más profecías, pero para que 9 profecías se cumplan en una persona, la probabilidad de que eso suceda, yo creo que el número era 16 elevado a la 17 potencia. 9 profecías en una sola persona, que se cumplan 9 profecías del Antiguo Testamento en una persona en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, la mitad de la Biblia. ¿Okay? El Antiguo Testamento hay profecías que hablaban acerca de Jesús. Jesús viene en el Nuevo Testamento y aparece. Si de todas esas 300 profecías que se cumplieron en Jesús, vamos a hablar de 9 nada más. Si la probabilidad para que en una persona cumpla 9 profecías es de 16 multiplicado, elevado a la 17 potencia, eso es un número ridículo. Eso es imposible. Quiere decir que 9 profecías en una persona es imposible. En Jesús se cumplieron 300, sobre 300. Eso estadísticamente me dice a mí, Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es lo que el Antiguo Testamento se profetizó. Jesús se cumplió históricamente. Por eso es que estamos hablando precisión histórica. Y no tan solo eso, Jesús mismo dice, yo soy el Mesías. Yo soy de quien ellos estaban hablando, yo soy. Más claro. Y no tan solo eso, lo que él hizo. No, como él murió, como él resucitó. Entonces, la resurrección de Jesús, que es una evidencia. Eso nadie, ningún ateo, ningún agnóstico puede discutir el hecho de que Jesús resucitó. El que Jesús resucitara, eso validó, eso demuestra que Dios validó lo que Jesús dijo que él era. Porque Dios lo levantó de los muertos. Quiere decir que Dios aprobó la vida de Jesús, aprobó las palabras que él dijo, y para demostrarlo, se levantó al tercer día como él dijo que iba a pasar. Eso presenta la presencia del Señor. Esa es la verdad. Por eso es que hay millones y millones y millones y millones de personas transformadas por esta palabra.
por escuchar toda la palabra y por reaccionar a esa palabra de Dios que está llamándonos a nosotros. Así que cualquier persona que crea en Jesús no está perdiendo tiempo. No es una persona loca. El otro párrafo que viene después de eso, Omar, nos dice, de modo que no te intimides. De modo que no te intimides ante el misterio de la Escritura. Como un espejo, revelará la verdad acerca de tu actual nivel espiritual. Pero sí evidencia que estás en una zanja. También te tirará una soga salvadora para rescatarte. Hasta ahí. ¿Sabes qué? Que la palabra es tan verdadera que la palabra va a decir tus problemas y los míos. Pero si tú lees y te das cuenta que tú estás en una zanja, si tú lees y te das cuenta que tú estás viviendo de espaldas a Dios, también la Biblia me dice a mí, pero esto es lo que tú tienes que hacer. Para que tú salgas de ese problema, esto es lo que tú tienes que hacer. Tienes que tornarte y mirar y clamar a Dios. Y venir y buscar de mí. Y yo estoy listo para rescatarte del hoyo. Estoy listo para sacarte de la zanja, para que no tengas soledad en medio de ese problema. ¿Tú quieres que haya solución? Ven a mí. Yo te voy a dar la solución. Yo quiero entrar ahí. Yo quiero ser uno contigo. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos lo repite y nos lo repite. La prueba final de fe, sin embargo, porque esto es una acción de fe. Estoy hablando de ustedes, hermanos. Y todo esto es cuestión de fe. Como dice la canción del gran cantante cristiano. Esto es cuestión de fe. La prueba final de fe, sin embargo, no es comprometerse a leer la Biblia, sino decidirse a qué? A cumplirla. Entonces tú puedes tener el mejor deseo de cumplir la palabra, pero tú tienes miedo de envolverte y dedicarte porque tú sabes que tú vas a fallarle a Dios. Si yo me conozco, yo soy bien... esta es mi tentación principal. Cuando yo salga de aquí de la iglesia, yo voy a estar pensando en estas cosas que yo quiero hacer. Y yo sé que eso no le gusta a Dios. Pero tú crees que Dios no sabe eso. Dios sabe de las cosas que nosotros somos débiles. Entonces, ¿qué es lo que promete Él? Dame tu corazón completo. Y cuando tú cometas un error, tú puedes venir donde mí. Y yo voy ahora a ver tu corazón. Y si tú vienes humillado ante mí, humilde, y te arrepientes, y lo confiesas a mí, yo te voy a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque mi hijo murió en la cruz por ti. Ya tú no tienes que morir por el pecado. Mi hijo murió ya por eso. Él pagó un precio para que esto suceda ahora. Ya Él hizo lo que hace que nosotros podamos tener esta conversación tan fácil, tan libre, tan efectiva. Solo lo que yo quiero es que tú me des una oportunidad. Entonces, estas cosas se facilitan todo a través del trabajo vicario, el trabajo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero ¿dónde está eso escrito? Esa es su palabra. Entonces tú necesitas tener fe en su palabra para que esto cobre efecto. Porque sin fe, tú no vas a poder agradar a Dios. Porque todo funciona basado en fe. Si tú estás en una cama herido y no tienes fe en Dios, quizás en media hora Dios te va a levantar de la cama. Quizás todavía vas a estar 2 o 3 días en la cama, pero en ningún momento tu fe se va a menguar. En ningún momento tú vas a blasfemar en nombre de Dios, porque tu amor, tu fidelidad a Dios no está basada en la circunstancia, sino está basada en una relación personal con Dios. Primero Nelson y después Ángel. ¿Te voy a decir algo? No, ok, Ángel. Otra cosa muy importante de la Biblia, pastor, es que la Biblia dice que la Biblia es espíritu. Y como es espíritu, puede llevar esa información que estamos leyendo a nuestro espíritu. Y una vez que es revelado a nuestro espíritu, nosotros podemos entender a Dios. Y cuando nosotros nos convertimos, nosotros tenemos un deseo ferviente de no fallarle al Señor, de echar para adelante. Es como si la Biblia era el primer amor, ¿verdad? Es un deseo ferviente de trabajar para el Señor y hacer las cosas bien. Y muchas veces arrancamos en sí con nuestra propia querer. Nosotros tenemos un deseo humano de ser fiel. Es como cuando nos tratamos con nuestra esposa. Un deseo humano de ser fiel. Pero mientras más se nos revela la palabra, llegamos a un punto que decimos, wow, ¿seré yo posible? ¿Será que yo puedo cumplir todos estos requisitos? ¿O será que yo puedo? Y la respuesta, te llevamos a un punto que tenemos que entender
Y es difícil de entender que yo no puedo. Yo me quedo corto ante la santidad de Dios, me quedo corto ante lo que la palabra dice. Por ahí donde entra lo que es la fidelidad a Dios. Porque muchas veces pensamos que esa fidelidad, la fidelidad se mide. Si tú dices esto es fiel, es porque lo estás midiendo contra algo. Sí. ¿Verdad? Mi fidelidad va a ser no en lo que la fuerza que yo le ponga para ser fiel, pero se va a basar en la obediencia a lo que yo estoy aprendiendo de quién es Dios. O sea, no va a ser mi esfuerzo de cuánto yo trato de no pecar, pero cuánto yo soy obediente a lo que dice la palabra del Señor. Si la palabra me dice, esto es lo que tú debes hacer, yo simplemente tengo que tomar ese paso. Esto es lo que yo debo hacer. Y no enfocarme tanto en cuánto esfuerzo yo tengo que poner para ser infiel, que es lo opuesto de fidelidad. Pero la fidelidad se va a manifestar en mí al yo me someto a Él, me pongo debajo de mi Señor y decirle, Señor, yo voy a seguir tus pasos, y el Espíritu Santo me va a mostrar paso a paso, cada día, un pasito de fidelidad. Hoy me vas a ser fiel en esto y vas a ser obediente en esto, sin yo tener que preocupar, porque si nos preocupamos en que yo tengo que hacer tantas cosas para alcanzar a Dios, ninguno lo vamos a alcanzar, porque no podemos alcanzarlo, es la realidad, es por medio de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar a ser fiel, revelando esa palabra en nuestro espíritu todos los días, por eso renovándola todos los días para aprender un poquito más acerca de quién es Él y poder llegar. Amén. Y ese es el propósito. Mientras más aprendemos de Él, más nos llenamos de la verdad. Entonces, nos sentimos más cerca de Él. Entonces, es como dice nuestro hermano, mi mente no está enfocada en tengo que alejarme de aquello, tengo que alejarme de aquello. La mente cambia y dice, tengo que amar a mi Señor. Y por amor a Él, el espíritu mío, conectado con el espíritu de Dios, va a decirme a mí naturalmente, estas cosas agradan a Dios, estas cosas no agradan a Dios. Entonces tu espíritu te guía, pero eso se consigue mientras tú vas creciendo. Y entonces tú vas entendiendo que aunque tú crezcas, tú nunca vas a alcanzar un grado perfecto de santidad, porque Dios es perfectamente santo. Pero la Biblia dice que nuestro diario caminar, que nuestra actitud en ese diario caminar sea una actitud de acercarme cada día a Dios, y cuando llegue el momento que yo tenga que morir, ¿para dónde yo voy a ir? Pues entonces yo puedo decir que en mi vida he aprendido a vivir para Dios, a amarlo con pasión. Y esa pasión me guiaba a mí todos los días para tratar siempre de hacer las cosas que le agraden a mí. Y me di cuenta que en mi proceso tuve tropiezos. Pero en mi tropiezo yo clamé al Señor. Y el Señor escuchó mi voz y tuvo misericordia de mí. Y no tan solo me perdonó, sino que me levantó. Entonces, esa es la vida del cristiano. Ningún cristiano es perfecto. Pero sí, los cristianos tenemos dónde correr cuando tenemos ese tipo de problemas. Y por eso es que nosotros tenemos esta pasión de predicar y enseñar la palabra, que es la que nos cambia. Y por eso nuestro bíblico que dice que nosotros andamos por fe, ¿verdad? No por vista. Porque por vista, si miramos las cosas, pues nos podemos desviar a un lado o a otro. Por eso es que nosotros creemos en el Señor Jesús por fe. Porque si de lo que Ángel David decía, si comenzamos nosotros a decir, bueno, es que yo tengo que hacer esto, o tengo que dejar de hacer esto, pues entonces ya estamos entrando en un patrón que tratar yo de acercarme o obrar o hacer obras, cuando la Biblia dice que nosotros somos salvos por fe. ¿Y a través de quién? A través de la gracia de Cristo, o sea, el favor inmerecido de Dios. Entonces tenemos que caminar por fe, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es la que nos alumbra el camino, y el camino que debemos de seguir. Si lo hacemos por vista, nos desviamos. Sí, y también, pastor, para añadir algo más ahí, es que cuando aprendemos a amar a Dios de esa forma, encontramos, es como cuando nosotros estamos con nuestra esposa
qué tormento es sentarse con tu esposa y abrazarla y ver una película. Es un tormento terrible, es una prueba terrible, ¿verdad? Pero puedo estar con mi hermano Pedro, salir a comer si quiero, ir a bowling, o jugar boliche, o jugar pool, o irnos para la playa, ¿verdad? Pero yo estoy sufriendo porque estoy pasando un tiempo chévere con mi esposa. No. O sea, la Biblia dice que nosotros aprendemos a amar a Dios, que nos da placer a nosotros el ser fiel a su palabra. O sea, aprendemos que al ser fiel a la palabra nos trae y makes us whole, no sé cómo lo decimos en español. Nos completa. Y es algo que lo produce por medio de su Espíritu Santo. Te trae una paz tan fuerte interior que tú no puedes vivir sin eso. Tú necesitas eso. O sea, muchas veces pensamos, ay, que ahora voy a tener que sacrificar. No. Tú lo estás viendo hoy como que tú tienes que sacrificar un montón de cosas. Mañana vas a ver como que yo quiero más de esto. Porque siento que me llena mi ser, me llena mi espíritu. Trae paz a mi casa, trae prosperidad espiritual. Y eso trae muchos beneficios, pero aunque no hubiera beneficio, aprendemos a amar a Dios y aprendemos a obedecer lo que es la fidelidad, porque queremos hacerlo, porque ya entendemos que es algo que nos atrae y no lo vemos como que, por la gente que dice, vamos a la iglesia, va a tener que dejar esto, pero no es así. Una vez tú aprendes a amar a Dios y a ser fiel a Dios, ya ahora es un placer el estar con Dios, el orar, el pasar tiempo con el Señor. Y es una consecuencia de la relación. Amén. Así es como está en la Biblia. Las cosas que están en nosotros no cambian sin antes tener un encuentro. O sea, el encuentro provoca cambios. Aquí hay una fórmula que está en el libro, pero no sé si es es en la parte final del libro, de la lección, del tema de prometo hacer su voluntad. Vamos a hacer la próxima semana, Dios mediante. Pero antes de terminar, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este tema de prometo ser fiel a su palabra? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no entienda de lo que hemos mencionado? Porque lo que yo quiero que ustedes se lleven para su casa es esta pregunta. Esta es la pregunta y yo lo quiero leer directa del libro. ¿Y tú? ¿Crees que la Biblia es palabra del hombre o la verdadera palabra de Dios? Entonces, si tú crees que la verdadera palabra de Dios, el Señor quiere que tú aprendas a confiar en la palabra que está escrita, lo que Él dice. Y entonces, ve, si yo quiero agradar al Señor, yo no voy a saberme la Biblia completa esta noche para mañana en adelante comenzar a entender toda la perfecta voluntad de Dios y todo lo que está escrito en la Biblia. No, es que esto es, cada día tiene su afán, cada día tiene su proceso. Si yo decido ahora vivir para Dios, entonces es mi proceso de crecer como un bebé. Y yo voy haciendo estos pasos para yo crecer. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que, como dice aquí, acabo de decir la lección en algún sitio por aquí, que la Biblia no es sencillamente saberme la Biblia. Yo tengo que, mi impulso y mi decisión personal es vivirla. ¿Ok? Esto. Lo que la palabra dice de eso es si permanecemos en la palabra. Eso es lo que, no es que no que la memoricemos de Génesis. No, eso no es lo que está diciendo. Él dice, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, tiene que permanecer. No es solamente llegar al primer día y ya esperar que ya todas esas bendiciones, toda esa manifestación, como dice el hermano Ángel, de las cosas que no podemos hacer y las que podemos hacer. De la única manera que podemos llegar a ese nivel donde el Señor se nos revele diariamente, simple, si permanecéis en mí. Si no permanecéis en mí, esa rama se va a romper y no va a dar fruto. Imposible.
Son que está, la idea ahí de Muy permanecer, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No, miren lo que dice ahí, no dice que nosotros lo vamos a hacer. Pedir lo que quiera y lo puede hacer. Nosotros no tenemos ningún poder para hacer el bien y el mal, como decía Ángel. Él lo va a hacer por nosotros si permanecemos en él. Y nosotros permanecemos. Si nosotros permanecemos en él, conexión, y si él permanece en nosotros, entonces si pedimos y tenemos esa relación con Dios. Entonces, si tú estás pasando por problemas de salud, problemas en el matrimonio, problemas familiares, problemas en el trabajo, tensión, falta de paz, angustia, pues entonces cuando una vez yo recibo a Cristo como Salvador, yo estoy voluntariamente diciéndole a Dios, Dios, yo quiero conectarme contigo permanentemente. Yo necesito de ti, necesito de tu fuerza, porque mis fuerzas son cero. Yo no sirvo para nada, pero tengo fe de que algo maravilloso me va a pasar si yo me conecto contigo. Pues yo no quiero perderme esta oportunidad. Dios, yo quiero que tú entres. Señor, yo te acepto. Y nosotros, los que tratamos de servir al Señor y que somos hijos de Dios y que aceptamos al Señor como Salvador, esto es una convicción de todos los días, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Solamente la gracia de Dios está en nosotros porque por fe aceptamos a Cristo como Salvador en nuestra vida. Entonces, lo que Él hizo está atribuido a nosotros si nosotros aceptamos al Señor por fe. Lo que Él hizo cuenta a mi favor ahora. Esto es lo grande. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, está en nosotros creer. Así que, de manera que como hombre de resolución, con esto terminamos, el consejo de hoy es, decide comenzar a pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios en oración. Oración es hablar con Dios. Habla con Dios como tú hablas con cualquiera. Con la confianza que tú hablarías con... Cuando quieres hablar con confianza con alguien, habla con confianza con Dios. Dile tu necesidad, dile por la situación que estás pasando, y quizás tú lo has dicho, pero el Señor está más preocupado hoy si tú le crees a Él. Es más importante ahora mismo el que tú creas o no en la palabra de Dios y cuán verdadera es esa palabra. Porque si tú crees que esta palabra de Dios, la Biblia, es verdadera, pues entonces cuando tú decidas, si tú decides fielmente estar pegado de Dios todo el tiempo, lo que Él dice en su Biblia, en la palabra, eso se va a cumplir en mi vida. Entonces yo puedo aprovechar mi relación con Dios. Yo puedo aprovechar esos beneficios de la relación. Porque nosotros, ¿qué es lo único que nosotros podemos darle a Dios, que Dios está interesado, que nosotros tenemos, que Él no tiene? Nuestra alma. Eso quiere el Señor de nosotros. No podemos darle a Dios nada más. Porque el universo es de Él. Todas las riquezas del mundo son de Él. Nadie es más poderoso que Él. Nadie ama más que Él. Nadie da más paz que Él. Los beneficiados de esta relación de nosotros y Dios somos nosotros. Así que busquemos a Dios en oración, hermano. Busquemos y aprendamos de Dios estudiando la Biblia. Sacando un pequeño tiempo diario. Leer la Biblia, reflexionar en lo que estoy leyendo. Comprométete a leer la Biblia. Abre el libro sagrado. Comienza a hacer un esfuerzo. Pídele a Dios que te hable todos los días. Y luego sumérgete en las escrituras. Entonces, ve más allá de leer. Por ejemplo, estamos leyendo este libro. Esto podemos decir que es más allá de leer. Es analizar más profundo la escritura, la Biblia. Y no sencillamente leer los versículos y lo leí. La palabra de Dios es poderosa cuando nosotros la leemos, pero hace más efecto cuando yo la entiendo. Entonces yo la entiendo cuando la leo con calma.
Entonces, cuando tenemos libros que explican cosas, eso es aún más profundo. Entonces, desde ese momento, decide pastorear tu familia. Si tú tienes esposa, si tienes hijos, si tienes familia, acércate de ellos y háblale esa palabra que el Señor está poniendo en tu corazón. Dios te está transformando porque estás leyendo la palabra, porque estás estudiando la palabra. Y entonces cuando el Señor te habla y te diga, yo quiero que te acerques más. Porque si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti, dice la Biblia en Santiago. Esa relación va a crecer. Los hombres fieles son fieles a las palabras de la palabra. Y así tenía la lección de hoy. Está tremendo, tremendo. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que Dios está tratando con muchos de nosotros que estamos aquí, con todos nosotros, pero Dios está tratando con nosotros de diferentes maneras. Yo confío en el poder de Dios y yo confío en que Dios es poderoso para tratar en los asuntos de ustedes, ¿verdad? Nosotros, ¿cuánto confían en el Señor? Él es nuestra única respuesta. Y queremos en esta noche, pues, darle gracias a Dios por todos los que están aquí, los hermanos que están conectados, para que tengan la motivación y tengan ánimo de que Dios está escuchando, de que Dios es real y que podemos confiar en lo que Él dice en su palabra, que es cierta y que esperas. Amén. Así que le damos nos gozamos en esta noche, ¿verdad? Porque tenemos con nosotros a Edison, Carlos y Emanuel. Esperamos en el Señor de que sigan siendo tocados por Dios, de que ustedes puedan saber, cuando ustedes salgan de este lugar, de que Dios es real y Él es poderoso y Él tiene el poder suficiente para traer paz y calma y poder intervenir a favor de ustedes. Lo único que tenemos que hacer todos nosotros y cada uno de nosotros que estamos aquí es estar dispuestos a mantener el corazón abierto. Que Dios tenga acceso 24 horas al día aquí dentro. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Vamos a orar antes de despedirnos con el Señor. Quiero pedirle a Gerson, hermano Gerson, que nos eleve al Señor en oración para despedirnos. Amén. Thank you, mighty God, for this opportunity to share the word, the gospel with our brothers today, Father God. We thank you for the knowledge that you give us today, Father God, of the way your word is spread out throughout the world, Father God, the beginnings, Father God, and how, dear Lord, it applies to our lives, Father God. Bless the ones that were not able to attend tonight, Father God, the ones that are remotely watching us, Father God, dear Lord, and the ones that are here today, Father God. We pray, dear Lord, for your grace and mercy, dear Lord, each day, Father God. And we pray that you make us better men, Father God, not only for our church, for our families, for our friends, Father God, and that you always help us, dear Lord, show mercy, Father. We thank you, dear Lord, for tonight, Father God, and we pray, dear Lord, that as we depart, Father, you take us, dear Lord, in peace, Father God, and that you take us to our homes, Father God, and that tomorrow will be a better day than today, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.